Padre Inocencio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Excelente, para gloria de Dios. Sí, me alegro. Gracias a todas las personas que nos están viendo y conectando por YouTube y las que nos verán más tarde. Y hoy, como cada sábado, el Padre Inocencio aquí puntual a su cita, que es de agradecer. Hoy nos dará una enseñanza, una conferencia sobre la que la Gospa nos invita a evangelizar, vamos, Nos nos surge. invita, sí, nos obliga casi, ¿no? Como cristianos creo que tenemos la obligación de hacerlo y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Es una conferencia que cuando supe el título tengo muchísimas ganas de escucharla, Padre Inocencio. Gracias por escoger este tema, que es fantástico. ¿Eh? Y que todos los siguientes sepan que así en directo podrán ir haciendo las preguntas que quieran por el canal de YouTube, las van escribiendo y más o menos, siempre hay muchas, más o menos intentaremos después responderlas. Y me imagino que utilizamos el formato de siempre, ¿no? 45, 50 minutos de exposición y luego un breve respuestas, preguntas, respuestas, diálogo, coloquio. ¿Es así? Así. Y luego una Pues, oración. y luego la oración, es verdad, cierto, que no falte. Pues cuando quiera, Padre Inocencio, agradecerle como siempre su disposición, y cuando quiera, pues podemos empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra, y que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz y Estrella de la Evangelización, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un saludo alegre, cariñoso, fraternal, sacerdotal, a cada uno de ustedes, queridos amigos, y a los que nos van a ver también en diferido. No quisiera parecer poco modesto por lo que voy a decir al inicio de esta conferencia. Van a entender por qué. He escogido esta conferencia, creo que bajo la inspiración del Señor, la Gospa nos urge a evangelizar, porque el próximo martes 14 de julio, Dios mediante, voy a cumplir 47 años de ordenado sacerdote. Y toda mi vida, mi sacerdocio, lo he dedicado exactamente a evangelizar. Y digo esto conociendo dos cosas. Una, que soy frágil, que soy débil, que soy pecador, que sin el Señor no sirvo para nada. Y la otra más importante, que Dios me ama, que nunca me abandona, que está en el corazón y que Él es la fuerza que nos impulsa realmente a evangelizar. Cuando iba a ser ordenado sacerdote, escogí un lema que luego resultó una verdad. Es del capítulo 1, versículo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Recibiréis el poder del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jamás yo me imaginé en ese momento que el Señor me iba a llevar a evangelizar hasta los confines de la tierra. Los confines son muchos, evidentemente, pero Dios me ha llevado a evangelizar a 70 países y me ha llevado a evangelizar a niños, adolescentes, a jóvenes, a sacerdotes, religiosas, obispos, militares, todo tipo de personas. Me han llevado a evangelizar a través de conferencias, radio, televisión. Y digo esto solo para dos cosas: para darle testimonio de lo hermoso que es dedicar una vida a evangelizar. Segundo, para darle gloria a Dios y darle gracias con ustedes por mis 47 años de sacerdocio.
que no son míos, son del Señor. Y para pedirles que oren por mí, porque necesito, mientras Dios me dé vida y salud, seguir evangelizando. Y lo estamos haciendo también en este momento. Para los que son, digamos, nuevos, ¿qué significa la palabra gospa? La gospa nos surge a evangelizar. La palabra gospa es una palabra croata que significa la Virgen. O sea que hoy la Santísima Virgen María nos urge a evangelizar. Y a través de ella nos urge a evangelizar su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la buena noticia. Él vino a darnos la buena noticia, el Evangelio, que significa exactamente eso, buena nueva, buena noticia. La buena noticia de que Dios existe, de que Dios nos ama, de que Dios nos perdona, de que Dios vence el mal, de que Dios es misericordioso, de que tenemos un puesto en el cielo, de que podemos tener el corazón lleno de gozo por ese amor tan grande que Dios nos da. Nosotros ahora cuando evangelizamos, decimos que el evangelio para nosotros es el mismo Jesús. Él es la buena noticia. No es tanto decir alguna cosa, sino realmente dar a Jesucristo. La misión de la iglesia es exactamente anunciar a Jesucristo como Salvador. Y evidentemente para eso es la iglesia. Yo he preguntado muchas veces en distintos ambientes, ¿qué cosas importantes hizo Jesús? Y como es obvio, me dicen, predicó la palabra, expulsó demonios, curó enfermos, hizo milagros, pero muy pocos me dicen, fundó la iglesia. Una de las cosas más importantes que hizo nuestro Señor Jesucristo fue fundar la iglesia. Por supuesto, la cosa más importante que hizo fue morir por nosotros en la cruz y resucitar al tercer día de entre los muertos. Pero resulta que usted y yo somos iglesia. Jesucristo funda la iglesia para que la iglesia evangelice, o sea, para que la iglesia lleve a Jesucristo vivo, el único Cristo, ¿verdad? Muerto pero resucitado al corazón de cada persona. De ahí que a lo largo de estos 20 siglos y ya 21 estamos, ¿verdad? La iglesia siempre ha llevado esta buena noticia. Empezó en Galilea con un puñado de hombres y ahora, queridos hermanos, se ha extendido por toda la faz de la tierra, a pesar de los problemas que hoy hay en el mundo tan grandes que de esto hemos hablado en otras circunstancias. Antiguamente, cuando éramos niños, los que tenemos un poquito más de edad, prácticamente no se nos llamaba a evangelizar, más que a un grupo muy reducido de personas. De hecho, se nos decía cuando se nos bautizaba y cuando todavía ni había una enseñanza prebautismal, pero decíamos que el bautismo borra el pecado original, nos hace hijos adoptivos de Dios, nos comunica la gracia y nos hace cristianos. Pero no se nos decía que el bautismo nos compromete a dar testimonio de Cristo, a ser luz del mundo, sal de la tierra y a evangelizar. Incluso todavía al inicio del siglo pasado se consideraba un buen cristiano aquel que no robaba, no mataba, no era infiel en el matrimonio, hablamos de los casados, y que iba a misa los domingos. Hoy tenemos que decir que si una persona no evangeliza, le falta algo fundamental en su vida. El cristianismo es como una mesa de 4 patas. Hay 4 elementos que nos hacen buenos cristianos. Primera pata, ¿verdad? Primer aspecto es lo que creemos, o sea, ¿en qué creemos nosotros? Segundo, ¿qué practicamos? Viene a ser lo que es la vida ética, la vida moral. Tercero, es qué celebramos, que son la liturgia, los sacramentos. Y cuarto, ¿qué testimoniamos? Vamos a imaginar por un momento, no sé si será así, que cuando lleguemos a la presencia de Jesús, nos dijera, mira, te tengo una pregunta. Sabemos que nos va a hacer una, ya esto está revelado en el Evangelio de San Mateo. Nos va a decir si amamos al prójimo o no. Tuve hambre, me diste de comer o no me diste de comer, tuve sed,
me diste de beber o no, estaba desnudo, me vestiste o no, estaba forastero, me hospedaste o no, etcétera. Enfermo, eso no lo va a decir, ya nos dio la pregunta del examen. Pero a mí se me ocurre que puede hacernos otra pregunta. ¿A cuántas personas les hablaste tú de mí cuando estabas en la tierra? Segundo, ¿cuántas personas con tu testimonio, tu oración y tu evangelización están ahora en el cielo? Vamos a buscar. No hay nadie que haya llegado al cielo porque tú fuiste un misionero, porque tú evangelizaste. Me parece que este no es tu puesto. ¿A cuántas personas le hablaste? ¿No conseguimos aquí a nadie que tú le hablaras alguna vez de mí? Hermanos, hay personas que nunca le han hablado a otras de Jesús. Y hay personas que nunca han entendido que tienen la misión de ser luz del mundo y sal de la tierra. Y ahora entendemos con el llamado que nos ha hecho la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II, que todo bautizado, sin excepción, en una u otra manera, de una u otra medida, tiene también que evangelizar. Testimoniando todos. Entiendo que no todos los bautizados están llamados a dar conferencias, o como dicen algunos en Barcelona, a dar charlas, ¿verdad? A dar, qué sé yo, conferencias, predicaciones, enseñanzas. Pero todos estamos llamados a ser testigos de Jesucristo. El testimonio es una manera de predicar, es más, es un requisito fundamental. No hay nadie que no deba dar testimonio. Y las personas capacitadas para ser conferencistas, que tendrán, por supuesto, en su cabeza las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia para no cometer errores, pues tendrán una misión mucho más expedita para luego llevar la palabra de Dios de esa manera. Pero nosotros tenemos que evangelizar. Los padres tienen que evangelizar a sus hijos. La maestra tiene que evangelizar a sus alumnos. Por supuesto, las religiosas tienen una misión especial, el párroco, pero también todo bautizado. Nuestros hermanos separados, esperados todavía, pero separados también, son enseñados cuando reciben el bautismo ya de adultos, a que tienen que salir por todas partes a hablar de Jesucristo. Le meten unas cuantas ideas en la cabeza, bien clavadas o mal clavadas algunas, pero ellos salen como sea, aún cometiendo errores y con no conocimiento suficiente, conocen unos cuantos textos de la Biblia y salen. A veces los testigos de Jehová que no son cristianos van de puerta en puerta a evangelizar. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? ¿Ha ido a casa de un vecino, al lecho de un enfermo, a una cárcel? Sé que hay muchas personas que lo están haciendo. Yo diría que desde el Concilio Vaticano II, una de las palabras más repetidas, si no la más repetida en la evangelización, está como transversal en todos los documentos, es exactamente la palabra evangelización. Jesucristo lo último que hizo antes de subir al cielo, lo vamos ahora a leer, a proclamar en el último capítulo, ¿verdad?, de San Mateo, capítulo 28, versículo 18-20, es mandarnos a evangelizar. Permítame que lo proclame, dice: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es palabra del Señor. Los hermanos separados llaman a esta cita que acabo de proclamar la gran comisión. O sea, como un gran mandato que hizo Jesucristo. El mandato nuevo de Jesús es que nos amemos los unos a los otros. En esto conocerán que somos sus discípulos. Pero la gran comisión, ya antes de subir al cielo, el gran mandato de Jesús fue: vayan por todos los confines de la tierra,
anunciando el Evangelio a toda criatura y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les prometo estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alguien, tal vez con una gran porción de verdad, dijo que a veces para muchos católicos, en lugar de ser la gran comisión, es la gran omisión. Porque muchas veces nosotros omitimos, aun cuando en la iglesia decimos que le pedimos perdón a Dios de haber pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. La omisión consiste en que pecamos porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Si no somos luz del mundo, que disipamos la oscuridad, es una omisión. Si no somos sal, que da sabor de Cristo a la sociedad, es una omisión. Y a nosotros, tristemente, no se nos enseñó, repito, cuando éramos niños, los que tenemos un poco más de edad, aunque teníamos también que evangelizar hasta los confines de la tierra. Miren, no hay alegría más grande en la tierra que poder llevar una persona a Jesucristo. Y entre la alegría más grande de las alegrías es cuando se lleva un gran pecador. Dice Jesús que en el cielo hay una fiesta muy grande cuando un pecador se deja perdonar. Y nos dirá también la palabra de Dios que en la carta a Santiago, que cuando una persona ora y logra la conversión de un pecador, ya tiene asegurada también su salvación. Fíjense lo importante que es esto. O sea que nosotros somos no solo responsables de nuestras obras, somos corresponsables también con la iglesia de extender el reino de Dios hasta sus confines. Y por eso la iglesia vive. Los últimos papas, voy a hacer referencia sobre todo a San Juan Pablo, Papa San Pablo VI, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, nos han hablado realmente maravillas de la evangelización. Voy a citar solo dos documentos. Hay un documento que me encanta, que es del Papa Pablo VI. El documento de Pablo VI se llama Evangelii Nunciandi. Es una carta que significa anunciar el Evangelio. Es del año 1975. No tiene realmente, no tiene nada que no se pueda realmente ver como muy provechosa. O sea, no tiene pérdida, como se dice ese documento. Y el Papa Benedicto XVI, que nombró un sínodo hace no tanto, 2012, él nos habló en el sínodo de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Y al terminar el sínodo, nos dejaron 58 propuestas. Por supuesto, no, yo voy a citar tal vez alguna de esas propuestas, pero es un documento también hermoso para la evangelización del día de hoy. El Papa San Juan Pablo II, cuando hubo la conferencia de la República Dominicana, o sea, de Santo Domingo, más que República Dominicana, del CELAM, nos dijo una frase, dijo que hay que evangelizar con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones. Eso quedó acuñado, nuevo ardor. Jesucristo dijo, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto anhelo que arda. Se necesita un nuevo ardor, se necesita ahora un nuevo Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo, con nuevos métodos. Vamos a decir solo algún método. Hoy hay que evangelizar a través de Internet, hay que trabajar a través de evangelizar a través de las redes, de la televisión, de los medios de comunicación. Son nuevos métodos, a través incluso del arte. Cada uno en su área tenemos que evangelizar con nuevos métodos, nuevas expresiones también, adaptándonos también a la cultura de cada pueblo, inculturando realmente el evangelio. O sea, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé esas tres capacidades de evangelizar con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones. Permítame ahora que le diga esto. La frase no es mía, pero la he hecho mía. Es más, no sé quién es el autor de esta frase. Medjugorje es la respuesta de Dios
a las necesidades y a las dificultades de nuestros tiempos. La voy a repetir otra vez. Medjugorje es la respuesta de Dios a las necesidades y a las dificultades de nuestros tiempos. O sea que Dios está llevándonos a evangelizar, mandándonos a la estrella de la evangelización, que es su propia madre, y lo está haciendo con nuevo ardor, con la llama de amor que hay en el Inmaculado Corazón de María. Lo está haciendo con nuevos métodos, con sus apariciones desde hace más de 39 años, y también con una nueva expresión, diciéndonos la Virgen como maestra, ¿qué tenemos que hacer? Nos está llamando ella, mis buenos hermanos, no solo a los 6 videntes, a todos nosotros que somos medjugorrianos, y todos estamos llamados a entrar en la escuela de la Virgen María. Nos está llamando a ser apóstoles del amor. Y una expresión que me encanta, la Virgen dice que seamos las manos extendidas, ¿verdad?, de ella, y por ende las manos extendidas de su Hijo Jesucristo hacia los seres humanos. Hoy, hermanos, ¿por qué urge tanto la evangelización? Porque miren, los tiempos que vivimos son tiempos especiales, son tiempos muy difíciles. Fíjense que el demonio antes se agazapaba. ¿Qué significa esto? Se escondía, no daba la cara. Ahora el demonio anda quitándose la careta, y ahora los que siguen al maligno antes se escondían también, no daban la cara. Ahora ya públicamente, de cualquier manera, ellos son partidarios del maligno y no tienen miedo en defender con las armas del enemigo, del demonio, precisamente la cizaña, el reino del mal, el reino del pecado. Hoy hay una sinvergüenzura muy grande también. Antes uno trataba de aparentar, y esto a veces podíamos caer un poco en la hipocresía, lo bueno que era o no, pero ahora a la gente no le importa lo que piensen, y me refiero a lo que es haber perdido el sentido del pecado, haber perdido uno de los dones importantes del Espíritu Santo, que es el temor de Dios. O sea, ahora la gente delante de la catedral pues se ponen, qué sé yo, a darse besos en la boca a dos homosexuales, o ahí se desnuda una mujer, o salen de cualquier manera, o dan un culto de cualquier otra forma, o por ejemplo delante de la catedral de Tucumán, una psicóloga imita a la Virgen y simula una especie de aborto como si se abortara al niño Jesús. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en que la sociedad, queridos hermanos, no se reduce a ser indiferente. Tristemente a veces somos indiferentes los cristianos, pero los que no son cristianos, pues no les importa, no solo no les importa, sino que ahora se han vuelto como perseguidores, anti-evangelizadores. O sea, hay gente en el mundo ahora que lucha como hijos de las tinieblas en contra de los hijos de la luz. Siempre ha habido una persecución, pero no tan generalizada como ahora. Ahora el que quiera, vamos a poner un ejemplo. Una joven que vaya en el metro o en el autobús con una Biblia bajo el brazo. O un joven que se suba a un transporte y haga el signo de la cruz. Va a encontrar una serie de miradas de gente que incluso tal vez hasta bautizada esté, que se van a sorprender. Algunos se van a burlar. Otros van a decir una frase quizás tan negativa. Y en algunos ambientes son capaces de quitarle la Biblia y de romperla. O son capaces, qué sé yo, de escupirle la cara. ¿Por qué? Porque la sociedad en que vivimos hoy ya está en alguna manera dividiéndose mucho más claramente en lo que son los hijos de la oscuridad y lo que son los hijos de la luz. Estoy hablando a hijos de la luz, evidentemente. Y por eso estamos viviendo unos tiempos de una gran urgencia. Hay una urgencia en el mundo para conocer a Jesucristo. Y en esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Hay una gran urgencia, porque como se ha perdido, mis hermanos,
el temor de Dios, y ahora al pecado no se le llama pecado, se piensa que no se necesita la redención. Lo digo con tristeza. Muchas almas pueden perderse en el infierno. Ya la Virgen en la década de los 50, creo que fue en 1953, en una imagen en Siracusa, en sur de Italia, lloró 3 horas una imagen de la Virgen, aprobado por la iglesia. Contemplé el video, yo estudié en Messina mi teología en la Pontificia Universidad Salesiana, bien cerca de Siracusa, y pues tuve la gracia de estar en ese lugar. Ya la Virgen allí estaba llorando a través de una imagen. Hoy son muchísimas las imágenes que lloran la Virgen, a veces lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque ella es madre de todos. Ninguna madre quiere que su hijo se pierda. Y la Virgen ve cuántos hijos suyos se están perdiendo. Y se están perdiendo porque no hay quien ore por ellos, porque no hay quien les dé testimonio, porque no hay quien los evangelice. Y por eso la Virgen está apurada, realmente, mis hermanos, y está apurada con el apuro de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un momento urgente. Leí hace un instante unas frases que tomaba el Papa Benedicto XVI, decía, hoy hay que evangelizar con urgencia y sin miedo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros para evangelizar, quizás son varios, es que no nos motivaron. Segundo, no nos sentimos preparados para evangelizar. Y tercero, tenemos miedo. Tenemos miedo a hacer el ridículo, tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a que se burlen de nosotros, tenemos miedo a ser perseguidos. Y la Virgen nos dice en Medjugorje, sean valientes, no tengan miedo. Miren, mis hermanos, no nos pueden hacer nada. Dice Jesús, dice, lo único, no tengan miedo a los que matan el cuerpo si lo mataran, que normalmente no nos lo matan. Puede llegar alguien un día a ser mártir, es factible, los ha habido. También hay algunos en el día de hoy, pero la mayoría de nosotros, el martirio es el expresar la fe cada día, en cada momento, en el cumplimiento de nuestro deber con calidad y con excelencia. Y si alguien nos llegara realmente a quitar la vida por ser testigos de Jesucristo, sería el honor más grande y un premio inmenso en el cielo. Sería cuestión de unos segundos, pero iríamos de una vez derechito, sin purgatorio ni nada, al cielo por ese acto de amor tan grande. El Espíritu de Dios, que es el agente de la evangelización, como diría el Papa San Pablo VI, no es un espíritu de timidez, ni un espíritu de miedo, es un espíritu de fortaleza. El Señor no ha dicho que no vamos a tener dificultades, no ha dicho que no vamos a tener problemas, ha dicho, ánimo, yo he vencido al mundo, yo voy a estar con ustedes. Por eso ahí vemos a Saulo, que ya no era Saulo, San Pablo, primero perseguidor, luego uno de los evangelizadores, si no el evangelizador más grande de todos los tiempos. Lo podían tratar de matar, perseguirlo, apedrearlo, qué sé yo, meterlo en una cárcel. Ahí evangelizaba. Él no le daba más importancia a los problemas que a Jesucristo. Y por eso él evangelizaba a toda hora, en todo momento. Nos deja en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, unas palabras bien interesantes que nos dice de esta manera. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio.
Es capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, del versículo 1 al versículo 5. Qué interesante. Y este es el mensaje ahora de la Santísima Virgen María, mis hermanos. Dice la Virgen, vivimos tiempos oscuros, vendrán tiempos de horror, vivimos tiempos difíciles, pero vivimos tiempos de gracia. Estamos todavía en un tiempo de gracia. Todavía hoy se nos permite predicar. Vendrá un tiempo de persecución en que no podemos predicar completamente el Evangelio sin ser perseguidos o sin ser metidos en la cárcel o, qué sé yo, colocando multas. Pero ahora tenemos todavía tiempo de gracia. Y por eso la Santísima Virgen María nos llama a todos a colaborar con ella, porque ella tiene unos planes con sus apariciones en Medjugorje. Y ella dice, sin ustedes no puedo cumplir esos planes. Y sin mis pastores no se pueden llevar a cabo mis propósitos. Recen por mis pastores y oren también ustedes. Por eso la Santísima Virgen María está apurada, porque ve cómo está el mundo de hoy y que el tiempo de gracia que tenemos es poco y hay que aprovecharlo al máximo. El demonio anda inquieto y furioso porque también sabe que le falta poco tiempo. Y nosotros faltamos muchos, hermanos, de pereza, de indiferencia, de decir esto no es conmigo. Bueno, tengo muchas cosas que hacer. Yo sé que hay muchas cosas que hacer. El testimonio se da en cualquier momento de la vida, pero en el tiempo libre que tenemos, podemos usar ese tiempo exactamente para evangelizar. Una de las cosas más importantes que ha dicho la Virgen en Medjugorje es que se formen grupos de oración. Y otra cosa importante que ha dicho la Santísima Virgen María, que no hacemos mucha referencia a ella, es que evangelicemos. Y por eso hoy estamos, hermanos, en el nombre del Señor y de la Virgen, tomando esta enseñanza. La Gospa nos urge a evangelizar. La Iglesia nos urge a evangelizar sin miedo. Nuestro Señor Jesucristo nos urge a evangelizar. Venía hoy también a la mente, cuando estaba preparando en oración un poco esta conferencia, un texto de San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 29. No se lo voy a leer, solo se lo voy a recordar. Un rey le da talentos eran unas monedas, ¿verdad?, de plata, a 3 súbditos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Si no quieren hablar de talentos, pues piensen, qué sé yo, le da una cantidad de dólares o de euros, ¿verdad?, a una persona, a otra y a otra. Vamos a imaginar, no corresponde a lo que eran los talentos, que a una persona le da $10,000, a otra 5,000 y a otra $1,000. Después de tiempo viene el dueño, ¿verdad?, de todo ese dinero a pedir cuenta. Aquel que le habían dado 5 talentos, digamos $10,000, dice, aquí tienes, con los 5 talentos que me diste, gané otros 5, aquí los tienes. O sea, me diste 10, ahora ya tienes 100. El que le había dado 2 también dijo, con los 2 que me diste, logré tener otros 2. Y el que le habían dado 1 dijo, mira, yo sé que tú eres muy, muy exigente. Yo tuve miedo. Yo agarré y metí el talento y lo escondí bajo tierra. Aquí lo tienes. Y él le dijo que eres un criado holgazán, perezoso, un mal criado. Quítenle ese talento y déselo al que tiene 5. Tú ya tienes 5, sí, pero ese es bueno para producir. Y luego dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que muchas veces, esto es de otro texto, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. O sea, muchas veces nosotros, los talentos que Dios nos ha dado, que son capacidades, son carismas, son, qué sé yo, cualidades que tenemos, en lugar de usarlos para la gloria de Dios, usarlos para el bien, los escondemos, qué sé yo, debajo de un celemín o debajo de una tierra, porque realmente no los usamos. Tenemos, mis buenos hermanos, que ser luz del mundo y sal de la tierra. Y vuelvo ahora
porque alguna persona nos estará conectando. ¿Has hablado tú a otros a Jesús, de Jesús? ¿Has logrado que alguien, no lo sabes aquí, se salve por tu oración? Realmente, quien te ve a ti puede ver a Jesús. San Pablo decía, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Cuando nosotros predicamos, digo, no sean imitadores de mí porque yo no sirvo, sean imitadores solo de Jesús. Por eso, para evangelizar, mis hermanos, tenemos que tener dos cosas bien importantes en nuestra vista. Una, la misión de la cual estamos hablando ahora. Una misión urgente y valiente. Y segundo, es como un remo de la barca. Y segundo remo, la santidad. Tiene que haber un cambio interior en nosotros. Así Jesús, antes de mandar a sus apóstoles a evangelizar hasta los confines de la tierra, primero les dijo, enciérrense en el cenáculo y pidan el Espíritu Santo. Cuando tengan la efusión del Espíritu Santo, que sea transformada su vida, van a tener el Pentecostés de ir hasta los confines de la tierra. Por eso, hoy más que nunca, mis hermanos, para evangelizar, tenemos que ser personas que estemos convencidos de lo que predicamos y que seamos testigos de lo que estamos predicando y tratemos de vivirlo. Probablemente solo Jesucristo y la Virgen María, que es el Evangelio viviente, vivieron 100%. Quizá los santos se acercaban a un 100%, pero tenemos que tratar de vivirlo. Porque si nosotros somos evangelizadores que realmente no vivimos lo que estamos tratando de proclamar, mis hermanos, nuestra palabra no es una palabra verdaderamente eficaz. María es una evangelizadora espectacular porque es el evangelio vivido. Y por eso la Santísima Virgen María ha sido llamada por la Iglesia estrella de la evangelización. Solo los testigos son creíbles. Solo los que testifican con su vida pueden tocar el corazón y la mente confundida y desorientada del mundo de hoy. Mis hermanos, la gente hoy no cree. Muchas veces la iglesia está desprestigiada. Hemos tenido grandes escándalos también en la iglesia. Y la única manera de llegar hoy a los corazones es llevar nosotros dentro a aquel que vive y llevarlo de una manera auténticamente vivida. Tenemos que realmente llegar al hombre de hoy que perdió esa credibilidad digamos, en el mundo contemporáneo, siendo testimonios auténticos, libres y felices de nuestro Señor Jesucristo. El Monseñor Henry Hauser, visitador apostólico en Medjugorje, dijo esta frase, abro comillas: en Medjugorje se vive la nueva evangelización. La devoción mariana que hay aquí es muy dinámica. O sea que este obispo, enviado por el Papa, dice que él ve en Medjugorje el cumplimiento de la nueva evangelización de la cual habla la Iglesia. Y le voy a leer de los mensajes de la Virgen solo unas frasecitas de lo que ella nos dice que tenemos que tener para poder evangelizar. 2 de mayo de 2017. Les invito al anuncio de la verdad y al amor misericordioso. Por eso ustedes, apóstoles de mi amor, difundan la fe en los corazones de los hombres con su ejemplo, con la oración y con el amor misericordioso. 25 de abril de 2017. Testimonien mi presencia a todos los que están lejos. Con su testimonio y ejemplo pueden acercar los corazones que están lejos de Dios y de su gracia. 2 de abril de 2017. Queridos hijos, apóstoles de mi amor, está en ustedes difundir el amor de mi Hijo a todos aquellos que no lo han conocido. Ustedes, pequeñas luces del mundo, a las que yo con amor maternal enseño a brillar con claridad en todo su esplendor. Qué hermoso, qué cariño de la Virgen. Dice, ustedes son pequeñas luces del mundo. Ustedes son mis manos extendidas. Ustedes son los apóstoles, ¿verdad?, del amor en este tiempo tan difícil.
Y por último, para no atiborrarles de citas, el 2 de marzo del 2017, mi corazón materno desea que ustedes, apóstoles de mi amor, hablen con su vida de mi hijo y de mí a todos los que le rodean para que el mundo sea diferente, para que retornen la simplicidad y la pureza, para que retornen la fe y la esperanza. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si un padre es un fumador empedernido o es una persona que bebe demasiado aguardiente, ¿cómo le va a decir a su hijo de 16 años, no fumes? Se lo tiene que decir, pero ¿con qué autoridad? ¿Cómo le va a decir a su hijo de 18 años? No te la pases en botellones, no te la pases tomando de esa manera, no solo por el coronavirus, sino realmente porque ese es un mundo de pecado, es un mundo que te va a llevar a la perdición. Si el papá ve que él llega borracho los fines de semana a la casa, de ahí que hay que tener autoridad moral, mis buenos hermanos. Y por eso necesitamos también la oración profunda, el ayuno a pan y agua, necesitamos el rezo del rosario, la adoración al Santísimo Sacramento del altar, un gran amor a la palabra, porque realmente necesitamos evangelizar con ese fuego, con ese ardor, con todo ese poder tan grande. En cuanto a lo que les decía antes de los 58 propuestas que hicieron en el sínodo, le voy solo a nombrar algunas. Decía de una de estas propuestas que hay tres tipos de personas a los cuales tenemos que evangelizar. Primero, a los que todavía no conocen a Dios. O sea, hay personas que están llamadas, como San Pablo, a evangelizar en aquel tiempo a los paganos. Segundo, evangelizar a los creyentes, pero hay como que reevangelizarlos de nuevo. Son creyentes, hay que llevarles a profundizar su fe. Sería como una catequesis. Voy a usar dos palabras comunes en el lenguaje de la iglesia y familiares para muchos de ustedes, pero quizá no conocidas por otro. Querigma son palabras griegas y catequesis. El querigma es el anuncio, la proclamación de la buena nueva de Jesucristo que llama a la conversión y a aceptar a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Y luego la catequesis que nos lleva a profundizar la fe y a profundizar ese estado de vida cristiana. Por eso el segundo grupo, los creyentes. Y el tercer grupo, los alejados. Un día fueron creyentes y hoy ya no son creyentes, se han salido de la iglesia. Qué triste es, queridos hermanos, de que mucha gente llega hoy a los libros parroquiales a decir que me saquen de ahí mi partida de bautismo porque ya yo no quiero más ser cristiano. ¿Por qué? Porque ha faltado el testimonio de algunas personas. Y es la Madre Teresa de Calcuta, sin tanta predicación, sí predicaba también. Yo estuve en un retiro en la década de los 80, 1985, en que una de las ponentes fue la Madre Teresa de Calcuta. Qué maravillosa realmente fue su exposición. Pero era con su ejemplo, con su amor. Por eso nosotros tenemos que evangelizar, mis buenos hermanos, con estas armas: la oración, el amor o la caridad y la alegría. San Juan Bosco decía que la santidad consiste en estar siempre muy alegres. El Señor nos está llamando ahora a traer a todos, a todas las familias y a todas las situaciones humanas hacia la alegría. Esa parte que les estoy citando es una de las 58 propuestas. Ha llegado el momento en que ahora hay que atraer a todos, en cualquier situación humana, de un modo especial las familias, a traerles a Jesucristo. Sor Lucía decía que la última batalla entre la Virgen y el demonio iba a ser sobre la familia. Por eso la familia, todos somos miembros de una familia, venimos de una familia, es como el lugar propicio primero, número uno, para evangelizar. Pero este sínodo nos invitaba también a entender que todas las situaciones humanas deben ser evangelizadas. Por ejemplo, los hambrientos, los migrantes, los sin techo,
estoy usando palabras del sínodo, los marginados, los refugiados políticos, los pueblos indígenas. Y nos invita la Iglesia a hacer planes pastorales, a evangelizar en la libertad religiosa, cada uno en el trabajo digno en que se encuentre, primero con el testimonio y luego también con su palabra oportuna, hablarle a los demás de Jesucristo. Y un consejo para los que son padres y madres de familia. Yo sé que hoy no es fácil. Se encuentran con muchísima frecuencia muchachos adolescentes y jóvenes que ya le dicen a su mamá, mamá, no me vuelvas a enviar otro mensaje más. No quiero ningún mensaje ni de la Virgen, ni de Jesucristo, ni de Medjugorje, ni de nada. Ya me han mandado bastante, si llega te voy a bloquear. Pasa eso. Y a veces las madres todavía siguen enviando. Miren, cuando ustedes tienen hijos que están disponibles a escucharles, sin atiborrarles, ¿verdad? Adaptándolos a su edad, evangelícelos con palabras oportunas, sin cansarles ni exagerar. Pero cuando tengan hijos que ya se niegan a escuchar, no insistan, no le digan más. Parecería una contradicción, pero hagan dos cosas. Ámenlos, ámenlos, acéptenlos como son. Oren calladita o calladitos si son los papás por ellos y ellos se van a convertir. Pero si no es amándolos, si no es aceptándolos como son, y si no es realmente rezando por ellos, no se van a convertir, se van a endurecer. Y hay que tener paciencia, orar como Santa Mónica, que oró más de 30 años y vio la conversión de 3 miembros de su hogar, entre ellos el más conocido San Agustín, pero también su esposo y una muchacha que había sido novia de San Agustín. Fíjense la perseverancia. Por eso al llegar Santa Mónica deben haberle hecho, puesto que sea un camino alfombrado en el cielo. Debe estar bien arriba por haber logrado la conversión precisamente con esa evangelización de sus lágrimas, de sus plegarias, de su testimonio y también de su perseverancia. Y bueno, hermanos, tenemos que evangelizar para ser, bueno, teniendo un apostolado en que somos felices y vamos a ser felices a los demás. Si vamos a evangelizar con cara triste, deprimidos, angustiados, ¿cómo nos van a seguir? Si vamos a evangelizar con alegría, porque uno tiene alegría aun cuando tenga pruebas, porque tiene a Dios dentro, tiene a la Virgen cubriéndolo con su manto de amor, tiene la gracia divina, tiene el Espíritu Santo. Estamos en comunión con ese misterio de comunión de los santos del cual hemos hablado en alguna oportunidad. Entonces el problema no es no tener problemas, perdón la redundancia. El problema es tener a Jesús en el primer lugar. No decir, yo no voy ahora a misa pues tengo mucho trabajo y tengo muchos problemas. Más debes ir, más necesitas ir. Cuanto más problemas, más evangelización, más oración. Pero siempre con alegría. Alegría en el corazón y también, ¿por qué no, alegría en nuestro rostro? Cuando la gente nos ve alegres y felices va a decir, ¿qué tienes tú que yo no tengo? ¿Por qué tú que vives en este mundo, donde vives los mismos problemas que yo vivo, sin embargo, tienes alegría, estás feliz, estás lleno de gozo? Y tú le hablarás de que Jesús es tu amigo que nunca falla, que Él es la causa de tu gozo. Y tienes una madre que es causa de alegría. De ahí que la evangelización no nos lleva a nosotros a ser portadores de malas noticias, nos lleva a ser portadores de buenas nuevas. Y aun cuando tengamos que denunciar muchas veces el mal, siempre pondremos énfasis en que todos los males ya fueron vencidos en Jesucristo. Venció al demonio, venció al pecado, venció la muerte, venció las epidemias, venció la enfermedad y también fueron vencidos ya por la Virgen María. Y que esta batalla que vendrá en no mucho tiempo, ya sabemos quién tiene la victoria. El Inmaculado Corazón de María, estrella de la evangelización. La Virgen María es la que nos ha dado a Jesús. Eso es evangelizar, dar a Jesús. ¿Y ahora qué hace? Con el Espíritu Santo, ella nos lleva a nosotros a Jesús. Entonces, cuando nosotros le damos a alguien a Jesús y llevamos a esa persona a Jesús, estamos evangelizando para la gloria de Dios. ¿Quién fue la primera que evangelizó
hablo del Nuevo Testamento, la Virgen María. Cuando nació el niño Jesús, ¿quién le dio a adorar y a conocer a los pastores al niño Jesús? La Santísima Virgen María. Cuando llegaron los magos de Oriente, ¿dónde consiguieron, después de tanto ajetreo y caminar y que se escondió la estrella, no brillaba más, después la Virgen Santísima? Por eso la Virgen María es estrella de la evangelización. Y hay un detalle bien interesante. Fíjense, nuestra tierra bendita iberoamericana, y hablo ahora de España y también de los países de Latinoamérica, es profundamente mariana. La Virgen vino a evangelizar a un evangelizador aquí en España, al apóstol Santiago, que estaba desalentado por la dificultad que tenía en la evangelización. Y cuando Cristóbal Colón se fue desde España a lo que creía que eran las Indias, lo primero que hizo fue, o lo último que hizo, perdón, fue llegar a un altar de la Santísima Virgen María para encomendarle la misión que él iba a tener. Y llevó una imagen de la Virgen de Guadalupe que se veneraba ya en ese momento. La verdad que el nombre de Guadalupe no es el nombre que los indígenas tenían, pero los españoles vieron que la palabra más parecida era Guadalupe y empezaron a llamar a la Virgen de Guadalupe. En verdad, en castellano luego significaría la que pisa la serpiente. Y en ese lugar donde había miles de muertos, porque asesinaban, ofrecían a sus falsos dioses cantidad de personas. En una ocasión ofrecieron en 4 días más de 48,000 personas, ¿verdad? Quitándoles la vida. La Virgen, la evangelizadora más maravillosa, logró que se convirtieran más de 8 millones de personas. No ha habido nadie en la historia, queridos hermanos, que haya tenido una evangelización tan eficaz como la Virgen María. ¿Y cuándo llegó Cristóbal Colón a descubrir tierras de América? El día 12 de octubre. ¿Y qué fiesta es el día 12 de octubre? El día del Pilar, Nuestra Señora del Pilar. ¿Y sabe qué fue lo primero que cantaron allá? La salve en honor a la Santísima Virgen María. Por eso nuestro continente latinoamericano y nuestra patria también de España, madre, ¿verdad? Madre de todos estos países, tiene la marca de la estrella de la evangelización, que es la Virgen María. No es otra que la misma Gospa que ahora aparece en Medjugorje, también como Reina de la Paz, que nos está invitando también a nosotros a la evangelización. Queridos hermanos, mis palabras son de ánimo, a seguir adelante, a saber que estamos realmente reconociendo los signos de los tiempos y que realmente vemos ahora en Medjugorje no solo un lugar donde vamos como a buscar un refugio, no solo un lugar de peregrinación, sino es un lugar que ha escogido Dios, vuelvo y repito, como respuesta a las necesidades y a las dificultades de nuestros tiempos. Y vamos allá, que se nos cambie el corazón en un Pentecostés, pero para luego ser llamados también a evangelizar. Realmente me siento también muy dichoso. Saludo a todos los grupos María Reina de la Paz de todos los países de habla hispana. Tengo juntamente con el padre Francisco Veral, buen amigo, quizá el hombre que más sabe de Medjugorje, pues ser el segundo asesor de los centros marianos Reina de la Paz. Por esa razón estamos también cada sábado dando esta conferencia para llevar ese mensaje de la Virgen hasta los confines de la tierra. Mis hermanos, estamos en el lugar de los triunfadores, del corazón inmaculado de María. No teman, dejen las penas, dejen los dolores, dejen las angustias, dejen los miedos en el corazón misericordioso de Jesús, en el inmaculado corazón de María. Y lancémonos a evangelizar. Y les aseguro que veremos la gloria de Dios. Cristo cuenta contigo. Si no lo habías pensado nunca, hoy piensa que es urgente evangelizar. Hay que hacer una evangelización, como diría el Papa San Juan Pablo II, una evangelización remando mar adentro.
o como dice también ahora el Papa Francisco, una evangelización hacia la periferia. La periferia que no es solo desde el punto de vista geográfico o sociológico, sino periférica significa todos aquellos que realmente no están conociendo a Dios ni están viviendo en el Señor. Usemos esos dos remos de la santidad, del cambio interior y de la misión urgente, moviéndolos armónicamente. Y hermanos, digamos como San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Vamos a evangelizar. Le haremos sonreír a la Virgen María. El puesto que Dios nos tiene preparado en el cielo, creo que será adornado por ella, porque dirá, este es de los nuestros y este entendió el porqué de mi venida aquí en Medjugorje. A su corazón maternal les confío a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga ricamente. Amén. Creo que tenemos algunas preguntas. Perdón. Amén. Padre Inocencio, muchas gracias por esta fantástica conferencia. Sí, tenemos algunas preguntas. La más fácil, la más sencilla, ¿por qué Medjugorje no se repite en infinidad de ciudades, de poblaciones, de continentes, de países? ¿Por qué Medjugorje no se repite? Es decir, porque no hay muchos Medjugorjes en el mundo y así sería mucho más fácil pisarlo, empaparse. ¿Querrás decir que por qué no aparece la Virgen en todos los lugares? Eso mismo. Mira, esa es una pregunta que no es para los hombres, es una pregunta que es para Dios, ¿entendido? Pero mira, Jesús dijo que si no lo estaban, cuando puso una parábola, no escuchaban a Abraham, no escuchaban a los profetas, no se iba a escuchar ni al mismo Dios aunque bajara. Pero no hay un solo Medjugorje. O si queremos, como población, que significa entre montañas, hay un solo pueblo que se llama Medjugorje en Bosnia y Herzegovina. Pero ahora, donde hay un centro de paz, hay un Medjugorje. Donde está Mordadeu, hay un Medjugorje. Donde está en cada uno de los lugares de los hermanos que nos están viendo, hay un Medjugorje. Ellos están viviendo los mensajes, transmitiendo los mensajes y están organizando también peregrinaciones, eventos, congresos, de una manera muy amplia. Y la persona que quiera realmente encontrar al Señor tiene hoy la gracia de hacerlo también a través de los centros marianos Reina de la Paz. Otra pregunta. Dijiste que era fácil, era la más difícil de todas. Bueno, a ver. Una recomendación. ¿Qué nos recomienda para evangelizar y transmitir nuestra fe en este momento que vivimos ahora de culto al progreso, a la tecnología, que tiene respuestas para casi todo, pero no para lo más importante? Sí, mira, varias cosas. Primero, Primero necesitamos hacer lo que la Virgen nos dice en Medjugorje, ¿de acuerdo? Si queremos de la manera más concreta, las 5 piedritas, o si queremos vivir sus mensajes. Segundo, tenemos que estar en un grupo de apostolado. Hoy solos no podemos evangelizar. Tenemos que estar en un grupo que evangelice, en una parroquia, en un colegio católico, bajo un capellán, siempre bajo una autoridad de la Iglesia. Tenemos que estar siempre en un grupo. Solo no podemos. Y tercero, tenemos que prepararnos. Vemos tantas cosas, escuchamos tantas cosas, tenemos que capacitarnos. Estas conferencias son un granito de arena de la capacitación que ofrece, ¿verdad?, Amor de Déu y también el centro de Medjugorje. Son granitos de arena, pero creo que ayudan mucho también a la gente. Tenemos que formarnos y prepararnos mucho más. ¿Otra pregunta? Sí, nos es muy fácil, entiéndame, a mí me es muy fácil, es un tema de tiempo y de prepararlo un poquito, a todo Amor de Déu organizar este ciclo de conferencias, pero es muy difícil enfrentarte al mundo abierto, por decirlo así, que no es creyente, que no es practicante y que te miran como un bicho raro casi. Ah, claro que es difícil, lo hemos hablado. Es difícil y a veces somos perseguidos. Eso es cruz, eso hay que ofrecérselo al Señor con alegría. Si uno empieza a pensar, ¿qué me van a decir? ¿Se van a burlar de mí? No lo hace. Se tiene que preocupar o nos tiene que preocupar qué piensa Jesús de esto.
Me llaman loco, es por Jesús, gloria a Dios. Me llaman desadaptado, me llaman de tiempo, qué sé yo, de María Castaña, porque ahora lo moderno es esto. El problema, pobrecitos de ellos. Pero mira, vamos a encontrar en la evangelización lo que le ocurría a Jesús. ¿Qué le ocurrió a Jesús? Él nos lo puso en una parábola. Cuando cae la palabra, la semilla, una parte cae en el camino, otra parte cae entre piedras, otra parte cae entre espinos y otra parte cae en terreno bueno. No tenemos que inquietarnos ya. El éxito, la eficacia, no depende de nosotros, depende del Señor. Pero por uno que se salve merecía la pena todo ese trabajo. Así que no nos inquietemos si no alguien no escucha la palabra. A lo mejor no ha llegado el tiempo todavía para él. Hay que seguir orando. Hay que seguir. Y mira, con la oración, el ayuno a Paniagua, el rezo del rosario, caen como mango maduro los pecadores, como caían también en tiempos de Santo Domingo de Guzmán. Lo que pasa es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser más santos. Tenemos que orar mucho más. Y por supuesto pedirle al Señor mucha más fortaleza. Muy bien. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, nos preguntan que a veces la Iglesia parece un poco tibia o poco contundente contra todo aquello que la ataca directamente, como es el New Age, todo el tema LGTBI. ¿Usted cree que el mensaje de la Iglesia es poco contundente? ¿Debería serlo más? ¿Sería un enfrentamiento o mejor ir a lo nuestro? Uno puede ser más contundente sin tener que tener un enfrentamiento personal. Evidentemente hay un enfrentamiento de ideas. Y yo sí creo que lo que dice esta persona tiene mucha razón. Nos falta muchísimo. Hemos tenido gente como el Papa San Juan Pablo II, que realmente fue un hombre espectacular, ¿no? Necesitamos más obispos de esa índole, más presbíteros también que evangelicen, más laicos. Sí, necesitamos más contundencia y más gente que evangelice con más claridad, con más fuerza, sin miedo. No tanto por ir contra la gente, no ir contra el error, contra el pecado, contra el mal. Porque la gente al fin y al cabo son hermanos nuestros, son hijos de Dios y están en un error. Hablando de la nueva era, que no es el tema de ahorita, tenemos que llegar antes de que la gente caiga en la nueva era. Cuando llegamos antes no se meten, pero cuando llegamos tarde y ya están metidos, qué difícil es sacarlos de ese mundo. Por eso tenemos que despertar, ser más astutos los hijos de la luz que los hijos de las tinieblas. Bien. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, sí. De su conferencia se desprende que, evidentemente, una de las mejores maneras de evangelizar es el ejemplo de uno mismo, ¿no? El ejemplo que damos con los demás, con nuestros hijos. La Iglesia tendría que recuperar un poco más su espíritu misionero para ser ejemplo y para ser pues más fuerte y que sea una forma de evangelizar del siglo XXI. Mira, la Iglesia tiene que hacer lo mismo que sucedió al principio. Tiene que tener más Espíritu Santo. La necesidad más grande del mundo de hoy, Juan Pablo II, es una efusión del Espíritu Santo. Vendrá, cuando en el triunfo del Inmaculado Corazón de María, un nuevo Pentecostés sacerdotal y para todo el mundo, pero ahora necesitamos más fuego en el corazón. Y luego necesitamos también salir. Acuérdense que con una predicación San Pedro logró, no él, sino el Espíritu Santo, la conversión de 3.000 personas. Hoy ha llegado un tiempo que hay que evangelizar de cualquier manera. Digo de cualquier manera, escúcheme, no de mala manera, ¿no? O sea, tenemos que evangelizar a una persona como hacía Jesús con la samaritana. O qué sé yo, a 4 o 5 como hacía Jesús con algunos de sus apóstoles. O evangelizar a 5.000 como hacía Jesús cuando multiplicaba los panes y los peces. Hoy hay que evangelizar también por los medios. Yo les pongo un ejemplo. Yo en una ocasión celebré una misa en el Estadio Defensores del Chaco, saludo a los hermanos paraguayos, con 40.000 personas. Fíjese, como un pueblo bueno, un pueblo paraguayo, un pueblo extraordinario, que abre su corazón necesitado de Dios, pero un pueblo bien religioso, y organizaron una Eucaristía. No fui yo el que la organicé. La gloria es para Dios, pero el mérito era de los hermanos paraguayos. 40.000 personas en un estadio. Pero predicamos un Cristo vivo. Un Cristo que actúa hoy, el mismo Jesús que sanaba a los enfermos, que liberaba a los oprimidos. Y así hace Jesús. Hoy se necesitan testimonios y también signos.
señales. Porque la gente hoy no cree a alguien que hable si no tiene signos. El signo de la caridad es fundamental, el signo del amor. Pero también necesitamos hoy el signo de la sanación, el signo de la conversión, el signo de la comunidad, el signo de los milagros, para que realmente este mundo cambie. Dios está dispuesto a hacerlo. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Su brazo no se ha cortado, su poder no ha disminuido y Jesús vive para siempre y quiere usarnos hoy a nosotros. Tenemos que creer en eso. Tenemos que ser más valientes, más audaces, ¿verdad? Con menos miedo, con más valentía, como nos dice la Virgen, para evangelizar y con mucha más fe. Fe que mueva montañas. Sí. Bien, una o dos preguntas más y hacemos la oración. Sí, vamos a la última. ¿Tiene que profesionalizarse más la Iglesia? Es decir, quizá tender a tener menos parroquias y más fuertes y con gente mucho más preparada en cuanto a catequesis de adultos, catequesis de niños, actividades, etcétera, etcétera. Porque ahora, al menos en España, pues muchas parroquias parece que cualquier voluntario hace las cosas de muy buena fe, pero no sabemos si las hace correctamente o no. No sé si me entiende por dónde voy. Mira, hoy necesitamos las dos cosas. Necesitamos calidad y excelencia y preparación. Ajá. Eso es cierto. Pero cuando hay calidad, preparación y excelencia, se multiplican también. Como sucedió en Polonia, ¿verdad? Con el Papa. O sea, necesitamos vivir, y ciertamente estamos viviendo tiempos, sobre todo estamos en España, donde hay un decaimiento, hay una gran herejía y apostasía, y realmente por eso decía que se vive la fe hoy en grupos, ¿verdad? Comunidades de base, parroquias, se necesita realmente eso. Pero esa vivencia va a traer necesariamente una explosión de fortaleza. Veamos en Medjugorje. Medjugorje eran 6 muchachos. Y, claro, Virgen. Y miren, ¿cuántos millones de personas salieron a Medjugorje? 50 millones, no sé el número, pero fíjese cuando hay poder de Dios y el poder de Dios brota de la fe y del amor, esos pequeños grupos se hacen comunidades inmensas. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención, gracias, padre, por su cariño. Disculpe, por YouTube muchas personas le felicitan por su 47 aniversario de sacerdocio, le dan las gracias por sus conferencias, sus enseñanzas, le animan a seguir muchos años y nos dan recuerdos para usted desde Argentina, Honduras, España, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Dinamarca, o sea, de muchos sitios. Muchísimas gracias por todo, Padre Ascensión, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, cuando oren por mí, están orando por ustedes. Porque yo oro por todos los que oran por mí. Pero en esta ocasión es una ocasión muy propicia. Primero, para darle gracias a Dios por los 47 años. Segundo, para pedirle perdón a Dios por mis dificultades, por mis imperfecciones y pecados, debilidades. Y luego pedirle al Señor que realmente me dé la gracia de ser perseverante, de ser fiel y de renovar mi ministerio sacerdotal. Quiero decirles que nunca en mi vida he dudado de que Dios me llame a ser sacerdote, ni una vez. Nunca en mi vida, y no tengo mérito de esto, sino gracia, me he entristecido por haber sido sacerdote. Soy feliz de ser sacerdote. O sea que con todas mis imperfecciones, les está dando la enseñanza a alguien que es muy feliz de ser sacerdote y de evangelizar hasta donde el Señor lo lleve. Cuento con su plegaria. De verdad, verdad. No solo sea una cuestión, voy a orar para... Espero que lo voy a anotar si Dios quiere a partir de ese día. Oye, están orando bastante porque esto se está renovando. Hago una breve oración con ustedes, queridos hermanos. Okay. Virgen Santísima, Gospa querida, Reina de la Paz, que no en vano te apareces en Medjugorje. Y no solo a esos videntes les das mensajes, los has dado a la parroquia de Santiago Apóstol de Medjugorje y a la humanidad entera. Y hoy me estás dando a mí mismo un mensaje de que cuentas conmigo. Madre, aquí estoy. Quiero ser tus manos extendidas. Quiero ser apóstol del amor. Quiero ser luz del mundo y sal de la tierra. Quiero, Madre, que me ayudes para que se quite de mí el miedo, para que se quite de mí toda impureza, para que se quite de mí toda dificultad, toda acción del maligno y los espíritus del mal.
y para que reciba como la primera comunidad cristiana una efusión poderosa del Espíritu Santo. Así estabas tú en Pentecostés en el cenáculo. Que todos nuestros oyentes, los que van a ver en diferido también esta conferencia, reciban por la oración que hacemos ahora una efusión del Espíritu Santo y un empuje para evangelizar. Todo para gloria de Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo sábado, Dios mediante.